Amigos, el crimen organizado es un tema que hemos hablado reiteradamente, ya es algo que desde hace algunos años, desde la guerra del narcotráfico de Calderón, se ha estado hablando. En este programa hemos dedicado varios episodios a hablar de la influencia del crimen organizado, pero hoy en particular creo que es la primera vez que nos enfocamos de lleno, mi tocayo, a hablar del narcotráfico como un elemento estabilizador del país. Y para abrir la intervención, mi tocayo, yo quiero hacer un preámbulo histórico, porque mucha gente, he visto que en algunos análisis habla de que el crimen organizado no tiene la fuerza, no tiene la capacidad, o simplemente no funciona como un elemento desestabilizador. Pero quiero hacer un marco histórico primero, porque quiero señalar cosas como que esto ya ha pasado en varias épocas de la historia, mi tocayo, y no hablando solo del narco, sino de la actividad criminal en general, ¿no? Hemos hablado en otras ocasiones que el crimen organizado tiene ciertas particularidades, pero no hemos hablado, por ejemplo, de la función del crimen organizado a lo largo de la historia. Y en particular quiero hablar, por ejemplo, de los piratas cuando existía la guerra entre Francia e Inglaterra por el control del Caribe, por el control del Atlántico. Pues bueno, hay que resaltar históricamente que los piratas tenían una función específica, que era causarle bajas, desgastes, robos de un bando a otro sin introducir las banderas de por medio. ¿Qué hacían? Pues fácil, los ingleses contrataban o les daban el libre permiso de asaltar barcos españoles, galeones españoles con oro, y parte de lo que robaban se la pasaban a la corona inglesa, ¿no? De hecho tenían un permiso de corcho y por eso se llamaban corsarios, y que esto fue una modalidad que se ha ido perfeccionando poco a poco por parte de los países más desarrollados y violentos. Ahora también las guerras contra el narco, contra las drogas en sí mismo han sido un método de control social, de control político de una nación sobre otra. También está el episodio de las guerras del opio, donde Inglaterra introduce el opio y controla y masifica el uso del opio para tener a una población apaciguada, enlentecida y con un trastorno severo de consumo de sustancias, ¿no? Fueron varias guerras que se libraron por el opio. Finalmente, al quitarles control a Inglaterra, pudieron quitar el consumo del opio de la población china y mejorar las condiciones de salud, de vivienda y de comercio, que es realmente lo que le interesaba a Inglaterra. Y para no extenderme mucho en detalles históricos, creo que tenemos que entender así la función del narcotráfico. Uno, como una función que puede llegar a ser provocada por las instituciones, por el mismo Estado, como parte del entramado estatal inclusive, y también como una parte que desorganiza principalmente, mi tocayo, porque lo hemos hablado en otras ocasiones, insisto, que una de las actividades principales del narcotráfico no solo es la actividad económica, sino la cuestión paramilitar, ¿no? Que tiene la función de desorganizar a la sociedad a través del miedo, del terror, y que bueno, hay muchos intereses de por medio, como la compra de armas, bueno, el tráfico de armas, el tráfico de drogas, el lavado de dinero, y todo eso es un entramado industrial, empresarial muy grande que a veces se va de lado y se deja como una actividad ilícita, como si fueran malos contra buenos, en una reducción así de bobalicona. Entonces, pues tenemos que hablar de que todo este entramado sí puede causar una desintegración social. De hecho, la causa, mi tocayo, tiene un costo económico muy alto, no solo por la cuestión de la violencia, sino también en la atención de la salud. Tiene un incremento al gasto militar, usualmente casi siempre al aumento del gasto militar en pro de la lucha contra el crimen, que también Ronald Reagan desde hace unos años, desde hace unas décadas mejor dicho, había inaugurado. Y curiosamente, aunque haya enfrentamientos, protocolos, aumento del gasto militar, de la defensa nacional, entre otras argumentaciones, los índices de justicia no mejoran. Los índices de justicia siguen igual, incluso van a la baja, ¿no? Entonces, estamos hablando de que es un elemento que también causa corrosión social, que provoca falta de cohesión social, que lleva un sentimiento de impunidad y que a la par lleva una cuestión de inseguridad. Y cuando hay inseguridad, me toca yo, la gente no se organiza. De por sí sabemos tú y yo que es muy difícil organizar a la gente.
Entonces, cuando hay un elemento de inseguridad, se organiza mucho menos, ¿no? Se pierden millones aparte de todo esto, se pierden millones en la inversión pública, porque un país inseguro, violento, pues no es redituable para las grandes empresas para querer iniciar proyectos económicamente grandes, ¿no? Entonces, hablamos de un doble poder un tanto militar, que sabemos que las fuerzas armadas de cualquier estado son superiores en número, en entrenamiento, en táctica, estrategia, recursos incluso, pero hablamos de un doble poder en algunos espacios, ¿no? No es lo mismo que hablemos de la seguridad que hay en Polanco, en la Ciudad de México, que en la Sierra de Guerrero, donde no hay presencia prácticamente del Estado y donde el crimen organizado ha tomado el control, la hegemonía y los recursos, ¿no? Incluso ha forzado la migración de algunas poblaciones. Y ahora a todo esto se suma el factor Estados Unidos. El crimen organizado de por sí ya es para mí un elemento desestabilizador, pero ya con el factor de Estados Unidos vuelve a tener un componente mucho más volátil, que es esta cuestión que había estado anunciando Donald Trump y lo han estado cante como una cuestión de que el crimen organizado puede ser, o va a ser, mejor dicho, va a ser ya considerado como un elemento de seguridad nacional para el Departamento de Estado, y eso sí abre paso a una intervención militar que más o menos a grandes rasgos ya se estaba dando, pero ahora hablo de una intervención militar un poco más agresiva, más descarada, estos elementos que sí tuvieron que provocar incluso la reacción de Claudia Sheinbaum y decir que aquí había unidad nacional. Incluso a mí me sorprendió que Ricardo Anaya de repente ese día se puso el pantalón bien puesto y el cinturón y dijo: aquí hay unidad nacional con la presidenta Claudia Sheinbaum a partir de la amenaza, ¿no? de intervención militar, y en temas de seguridad estamos con ella, ¿no? En lo demás es otra cosa, pero en temas de interés nacional estamos con ella, ¿no? Entonces yo creo que no hay que dejar de lado que sí es un elemento corrosivo el crimen organizado, sí es un elemento desestabilizador de cualquier gobierno a nivel local, estatal y federal. Entonces no hay que dejarlo de lado, sí es para preocuparnos, pero también para atacar las causas de la gente que tiene que estar de alguna u otra manera en la economía del crimen organizado, porque no solo es el sicario, no solo es el que se cae en los enfrentamientos, ¿no? O el que está vendiendo droga, sino también es el halcón, es el que está lavando dinero, es el que distribuye, es todo el entramado de red de corrupción que hay en el Estado para que esto se llegue a dar, mi tocayo. Y no hay que hacer menos el problema del crimen organizado, porque puede traer consecuencias muy graves para el país, mi tocayo. Sí, de gran importancia hacer el análisis de la dificultad que puede tener para la gente en común entender la dimensión que puede ser representado el crimen organizado, en especial el narcotráfico, con respecto a la posibilidad de desestabilizar a México. Generalmente se ha romantizado el papel del narcotraficante, el papel de los cárteles, con las series, con los corridos, con las canciones, y esto no permite hacer el análisis de que, por ejemplo, en el caso de América Latina y otras regiones de Asia o de África, y en el caso específico de nuestro país, de México, el narcotráfico, los cárteles del narcotráfico representan para a México lo que equivalente para Medio Oriente el yihadismo. Es decir, el yihadismo en Medio Oriente es utilizado para desestabilizar países, para dividirlos, para apropiarse de los recursos naturales, para tumbar a gobiernos opositores o para desestabilizar fronteras y regiones. Muchos de los analistas nos han comentado que el yihadismo tiene en especial énfasis a desestabilizar regiones que son fronterizas, por ejemplo a los países que representan, pocas palabras, peligro a los intereses económicos, políticos y militares de Estados Unidos, que en este caso el yihadismo, su tarea es desestabilizar las zonas donde está operando y tiene influencia Rusia y China, y evidentemente si ustedes analizan la cantidad de población de origen musulmán que habita en China y en Rusia, se van a dar cuenta que es una región muy importante con un índice alto de población proveniente de esta religión, de estos grupos que también podemos decir que son étnicos que adoptaron la religión musulmana. Entonces,
Esa es la estrategia a mediano y largo plazo que tiene el gobierno de Estados Unidos, utilizar el yihadismo global para desestabilizar a regiones, a países, a regímenes políticos y evidentemente en contra de sus enemigos, que aquí marcadamente Rusia y China. Y en el caso de México, el crimen organizado, uno, suple de dar estupefacientes, sustancias a las personas para mantenerlas enajenadas. Es decir, la población estadounidense en un amplio sector ciudadano mayor de edad, incluso ya menores de edad, tienen cierto grado de enajenación. La enajenación a través de la pornografía, de la televisión, del entretenimiento, de películas, de videojuegos, pero lo clásico siempre ha sido el consumo de sustancias. La situación cambió en Estados Unidos a partir de que este modelo de enajenación ya volvió improductivos a los sectores poblacionales que habitan el territorio norteamericano. Es decir, ya tenemos grandes regiones de Estados Unidos donde la población ya no quiere trabajar, pero sí tienen que la necesidad de hacer el consumo de sustancias. Es decir, anteriormente las drogas como la marihuana, la cocaína, la amapola, el LSD, otras sustancias, sí generaban adicción, sí generan grandes mercados de consumo, pero todavía no eran paralizantes para el sector de la industria. Ahora el fentanilo, que hay que recordar que esa adicción se generalizó en Estados Unidos y genera más de 200,000 muertes al año en Estados Unidos, fue producto de las farmacéuticas que empezaron a dar este medicamento y que generó un alto grado de dosis de adicción cuando quería la gente tratarse de dolor. Entonces, solamente así es cuando Estados Unidos ya reacciona. El problema es que en México y en otros países de Latinoamérica, el crimen organizado se utiliza para desestabilizar gobiernos. Es decir, cuando tienes gobiernos que van en contra de los intereses del capital estadounidense, del capital político o de la influencia militar de la gran potencia estadounidense, se utiliza el crimen organizado para desestabilizar, porque evidentemente generas clima de violencia, de extorsiones, de tráfico de personas, de abusos, y esto va a generar que en su momento la población esté harta y se anime a desestabilizar la paz pública y pueda tumbar a los gobiernos. También cuando ellos tienen el control del territorial, empiezan a tener el derecho de cobrar dinero para utilizar las principales vías de comunicación, y así se enriquecen y así controlan quién ingresa y quién sale de los territorios que ellos controlan. Entonces, en el caso de México, de Centroamérica y de Sudamérica, lo que anteriormente hacía la guerrilla para desestabilizar a gobiernos, ahora lo puede hacer el crimen organizado. Y en el caso de México está muy comprobado que el narco operó, por ejemplo, el cártel del Golfo, los Zetas, la familia michoacana, Guerreros Unidos y el cártel de Sinaloa, en las zonas donde los grandes capitales tenían interés de desestabilizar el tejido social, que en muchas regiones como el sur-suroeste es muy fuerte. Y cómo utilizaron esta lógica de los narcos para desestabilizar el tejido social a través del cobro de derecho de piso, de expulsar comunidades enteras, de desaparecer los tequios, de desaparecer a las policías comunitarias, y eso va a permitirle que más adelante, o ya le permitió, que las empresas mineras, las empresas petroleras, las empresas que se dedican a utilizar bahías, utilizar agua, a utilizar entradas estratégicas en términos territoriales como el Istmo de Tehuantepec, puedan llegar sin la resistencia de población que históricamente ha sido unificada para dar sus luchas políticas y sociales en beneficio del interés comunal. Entonces, vemos que aquí la jugada del narcotráfico es de muchas bandas, como el billar. Una, mantienes enajenada a la población. Dos, generas grandes cantidades de dinero sin pagar impuestos, y ese dinero ilegal se vuelve legal a través del lavado de dinero, a través de las grandes corporaciones y de los sectores financieros bancarios. Tres, si en su momento el poder político te es adverso a tus intereses como élite política, económica y militar de Estados Unidos, el crimen organizado tiene la capacidad de desestabilizar territorialmente tu zona de influencia soberana. Tiene la capacidad de hacer que la población se exacerbe para tumbar a gobiernos. Tienen la capacidad de enfrentar a las fuerzas armadas legalmente constituidas. Es decir, el crimen organizado tiene la capacidad, en el caso del narcotráfico, de tener armas que son uso exclusivo del ejército, que incluso llegan a ser superiores a lo que tienen las fuerzas regulares en cada una de las regiones y países. Y en ese caso en México cumplen esa función: preparar el terreno para que en su momento se quiera tener separación de territorio nacional, lavar dinero,
tener la capacidad de acercarle fácilmente la llegada a las grandes mineras y petroleras canadienses y estadounidenses, a las grandes empresas que quieren tener acceso a agua potable, quieren tener acceso a bahías para el descargue de sus puertos, y la lógica también más importante, tener un mercado cautivo de compra de armas, porque el gran negocio del crimen organizado es que son empresas ilegales, y al no tener la legalidad de compra hace que se exacerbe el costo de la producción. Por ejemplo, la cocaína por cada dólar que te cuesta de producción te generaba una ganancia de $30, es decir, si se invierte $1 y finalmente te llevas una ganancia de 30. Bueno, en el caso del fentanilo, por cada dólar tienes una ganancia de 65. Es decir, el crimen organizado son piezas de ajedrez en el control de las élites estadounidenses para lavar dinero, para desestabilizar gobiernos, para permitir la llegada a las grandes corporaciones y sobre todo para mantener enajenada a la población, porque cuando tú tienes enajenada a la población con drogas, ya no se van a cuestionar el modelo político, el modelo económico, el modelo de relación laboral entre el capital y el sector de los empleados, no vas a cuestionar la desigualdad social, no vas a cuestionar la falta de servicios públicos y no vas a cuestionar el modelo de repartición de riqueza en cada una de las naciones. Por eso pensamos que en el caso del narcotráfico en México tiene la función como el yihadismo, desestabilizar en beneficio de los intereses de Estados Unidos, tocayo. Así es, y desgraciadamente muy pocos análisis van en ese sentido, y prácticamente nadie, mi tocayo habla sobre la rehabilitación como una posible solución al consumo de sustancias. Nadie habla sobre políticas públicas en salud al respecto, ni de la prevención tampoco. Y bueno, Estados Unidos ni siquiera pone un freno serio, ¿no?, a la crisis de consumo de opioides que ellos mismos provocaron en la cuestión farmacéutica. Entonces, pues bueno, mientras siga habiendo consumidores, siga habiendo causas, va a haber narcotráfico, va a haber violencia, y es un tema de nunca acabar, mi tocayo. Pero como siempre, ustedes tienen la mejor opinión. Háganos saber qué opinan de este video, compártalo con quien creen que les pueda gustar, y nos vemos la próxima ocasión.